Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos los que nos están viendo. Les habla Joana Núñez. Sean bienvenidos a una misión más de invitado especial. Hoy tenemos una visita en serio demasiado especial. Ya se van a enterar por qué. Nos encontramos con Gilgar García, quien es investigador en neurociencia. Ya pronto nos va a profundizar más. Y tenemos a Sofía García, pues, que es la locura. Ya vemos, es la número 1 en el desarrollo del lenguaje, es decir, habla supremamente bien para su corta edad, tiene 6 añitos. Hola, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias yo y a CNC Noticias por esta amable invitación. De verdad que los temas que tocamos son de mucho interés general, no solamente para Colombia, yo, sino para todos los países que conforman el bloque de hispanohablantes. Soy el director del Centro de Investigaciones Generalizadas, donde venimos desarrollando el nuevo programa de educación Galileo Galilei. Bueno, entonces realmente es algo bastante amplio. Hoy vamos a tocar algunos temitas, realmente es bastante complejo, entonces pues hablaremos un poco del cerebro, pero ya van a ver por qué es tan importante esto, digamos, con Sofía, que Sofía es un gran ejemplo. Sofi, cuéntanos quién eres. Soy Nicole Sofía García Ruiz, interlocutora del Centro de Investigaciones Generalizadas, donde nada que no tenga una prueba científica puede ser expuesto. Sofi, ¿cuántos añitos tienes? 6. ¿Y por qué eres la número 1 en el desarrollo del lenguaje? Me desempeño como la interlocutora exponiendo un gran programa sobre educación llamado Galileo Galilei. ¿Qué es el cerebro? Si hablaremos del Homo erectus, del Neandertal, del Homo sapiens o del Sapiens sapiens y de la transformación, desarrollo o avances técnicos y científicos del hombre, debemos obligatoria e indiscutidamente hablar del gestor de tales hazañas de dimensiones astronómicas, el cerebro. ¿Pero qué es el cerebro? Es el órgano mayor del sistema nervioso central. Es el responsable de todas estas actividades corporales, conscientes e inconscientes. Es el que se le atribuye la capacidad de ver, hablar, oír, el tacto y el olfato. Y también nos permiten pensar, coordinar y desarrollar. Según el Dr. John Eccles, Premio Nobel de Medicina en 1963, considerado el padre de la neurofisiología, quien afirma que de lo que conoce el hombre del universo no se compara en manera alguna con su cerebro, que en una masa de 1200 a 1500 gramos tiene comprimidas 100.000 millones de neuronas, y cada una de estas con hasta 10.000 conexiones con otras, y estas en su conjunto pueden manejar hasta 10.000 informaciones al mismo tiempo. Eso es sencillamente extraordinario. La pregunta que debemos formularle a nuestros gobernantes es que nos expongan claramente las razones o el porqué, que aun teniendo un amplio conocimiento de nuestro cerebro y su funcionamiento, no se tienen en cuenta ni las recomendaciones de los expertos en esta área determinada. El Dr. Marcus Reichert, médico neurocientífico, profesor de la Universidad de Washington y uno de los más grandes en el continente en este tema, nos aconseja que ya es tiempo que coloquemos sobre el tapete escolar el conocimiento de nuestro cerebro, base fundamental en la estructura académica de cada estudiante. Bueno, ya entienden por qué es tan importante, Sofi, también en este proceso. ¿Cómo has logrado, por ejemplo, esto con Sofi? Esto es elemental en cualquier ser humano. La base fundamental de Sofi es determinar lo que decía el doctor Juan Jacobo Rousseau, facultades mentales libres. ¿Qué es, Sofía, dónde radica el desarrollo mental de un ser humano? Permitamos que hable Sofía. En la evaluación correcta de cada una de sus facultades. Según el doctor Juan Jacobo Rousseau, a mediados de 1700 afirma que todos nacemos con facultades innatas como parte de nuestro pensamiento mental normal, pero como escolar y familiar las desvían. Comprobado es que cuando un ser humano descubre su facultad y la desarrolla adecuadamente, esta es la base fundamental de aquellos hombres llamados genios.
Escucha esto, yo y televidentes, facultades mentales libres. Podemos enunciar la historia de 20, 30, 40, 50 científicos, el cual desarrollaron las grandes proezas científicas sin tener un solo segundo de academia. O sea, las desarrollaron solos. Facultades mentales libres. Cuando uno emerge en el desarrollo de facultades, de su facultad principal, esta prácticamente es la base fundamental de aquellos que se llaman genios, porque son 100.000 millones de neuronas que tiene nuestro cerebro, dice el papá de la neurofisiología, John Eccles, y cada una con hasta 10.000 conexiones con otras, y estas en su conjunto manejan ya 10.000 informaciones. Lo que hace Sofía es elemental, es simplemente un proceso de ejercicio en el desarrollo de palabras complejas del texto español. Sofía, ¿en qué idioma está desarrollada usted? Estoy emergiendo un vocabulario de palabras complejas que consiste en tomar la información, procesarla, almacenarla para hacer lo que estoy haciendo hoy, desarrollar dicha información. Mire, televidentes, si yo, la queja de los 400 millones de hispanohablantes, o sea, de las personas que hablamos español en el planeta es general. No nos estamos educando correctamente. Yo voy a esos puntos determinados o los trasfondos de dónde yace esa problemática, dónde nació esa problemática. En las pruebas PISA internacional, por ejemplo, en los 2 años consecutivos, determinan de que los colombianos no pasamos ni el nivel promedio. Según la OCDE, no sabemos hablar, no sabemos escribir, no sabemos leer, no entendemos lo que leemos, y en el término matemático no pasamos el nivel promedio, un 78% de declive académico. ¿Y ahí cuál sería, por ejemplo, el éxito de los finlandeses, ya que se han destacado tanto por su sistema educativo? En Finlandia la idea es simple, es conducir a los chicos a la independencia, a la autodeterminación, es todo. El sistema de Finlandia es juega y aprende, es no congestionar simplemente el cerebro. Aquí pensamos los educadores, o piensan, de que con colocarle una tarea o 10 o 20 para desarrollar 20 páginas a un alumno está enseñando mucho. No. En Finlandia es el 45 por el 15. ¿Qué significa esto? Que son 45 minutos de clase y 15 de desestrés. El cerebro no aprende de una manera estresada, no, aprende de una manera como el relajada. Conductismo, por ejemplo, también. Sofía estudia 5 minutos, 10, 15 minutos, 20 minutos diarios. Nada. ¿Cómo lo hace? Jugando, haciendo nada, pero vive concentrado en lo suyo, en aprender a hablar. Si vamos al sistema académico japonés, ¿qué hacen los japoneses? Tardan 5 años en imprimir conceptos de autosuperación, de matemática elemental, aprender a hablar, aprender a leer, aprender a escribir, el segundo idioma y principios elementales. Teniendo ya la población en general los principios radicados elementales, en la escuela siguen fomentando estos principios. Acá en la escuela no se fomentan estos principios, ni en los acá es por colegios cantidad tampoco. de tiempo también que las personas deben de estar ahí concentradas nomás. Es que es increíble, yo lo llamo vulgarmente las chichombianadas. Aquel que me dice te espero a las 8 y son las 8, las 8:30, las 9 y no llegamos. Y cuando llegamos enojados porque no nos esperaron. Eso es falta de principios elementales. La responsabilidad, la honestidad, la seriedad, la puntualidad, eso debe ser fomentado desde el primer día que uno llegó a la escuela. Hagamos un pequeño ensayo de lo que nos pasa cotidianamente. Vamos a un paseo a Panaca. Hay 48 madres que van a ir con sus niños. De esas 48, pienso de que 10 van a llegar a la hora puntual a las 8 de la mañana. Las otras 38 no llegan 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 50 minutos más tarde. Hagamos ese ensayo. Hagamos un paseo y a las 8 de la mañana, aquí hay 10 mamás con sus hijos, señor conductor, encienda el auto que nos vamos. A ver qué pasa con las 38 que se quedaron. Para el próximo paseo, esas 38 son las primeras que van a llegar. Es cuestión de una mecánica elemental de desarrollo
de los principios elementales. O sea, tenemos una sociedad sin principios, pero vamos 12 años a la escuela y al colegio. ¿Por qué yo ataco tanto la primaria y la secundaria? Porque es que esta es la base fundamental del desarrollo de usted como ser humano, de cualquier ser humano. Imagínate la diferencia entre un profesor singapurense y un colombiano. Al profesor singapurense, desde los primeros años de ingreso a la escuela, lo está vigilando el sistema, el Estado, para ver quién tiene las mejores notas. Cada año son evaluados, ganan años y siguen solamente con un objetivo, el de ser profesores para Singapur. O sea, la sociedad no la mide ni el ingeniero, ni el arquitecto, ni el mejor abogado, ni el mejor político. Es el sistema de educación. Yo no sé cómo lo hacen, pero lo hacen. El señor Lee Kuan Yew, cuando ingresa al poder de Singapur, por ejemplo, ¿cómo decir al otro día el idioma oficial de Singapur es el inglés? Es un cambio muy brusco. Pero lo implantaron y mira dónde están hoy. Los singapurenses son los primeros a nivel planetario en todo. En desarrollo tecnológico, en desarrollo científico, en desarrollo académico, en vías, en infraestructura, en todo son los primeros los singapurenses. Lo paradójico es que cuando Colombia era un paradigma académico, en Singapur lo único que había eran ostras y un poco de pescado para comer, y los baños eran letrinas comunitarias y las cocinas eran cocinas comunitarias. Si nosotros quisiéramos tener más Sofías acá en Colombia, ¿usted qué recomendaciones le daría a sus padres? ¿Qué recomendaciones le daría a sus entes, digamos, de autoridad, como sus profesores? Yo desarrollo desde el Centro de Investigaciones Generales, esto no es de ayer ni de antier, son 20 años de estudio sobre esto, que concentré mi atención en esto hace unos 2 años cuando salen los resultados de las pruebas PISA, que no sabíamos leer, escribir, hablar, y Dios mío, estaba sentado en el ordenador y llamo a Sofi y la expongo a un proyecto que yo desarrollo hace muchos años que le titulo 20365, que es el equivalente al contexto esencial español. Es tomar una palabra compleja, analizarla 20 minutos en 365 días al año, le garantizo a cualquiera que hablaría mejor que nuestro presidente de la República. Ante esto yo quería preguntarle a Sofi, ¿por qué no hablamos un correcto español aquí en Colombia? La respuesta la tiene el doctor Fernando Carratala, gran catedrático de la Universidad de Madrid y defensor de la Real Academia Española en la Lengua, quien afirma que estamos soportados académicamente sobre una lengua ambigua llamada castellano, además de anticuada, totalmente descontextualizada. Esto es increíble, yo y señores televidentes. Yo estuve en CIAI Festival en México, donde se celebra este festival para medir nuestro nivel académico en el desarrollo del idioma y del lenguaje. Y era algo degradante escuchar a los participantes. En este festival tuvo la oportunidad cada país de mandar un experto a analizar la problemática del lenguaje. Y arrancaron con una frase: los chopos toman al chapo y la zampan al poti. Lo que diríamos en Colombia a niveles bajos, los tombos cogieron al malandro y lo zamparon a la guandoca. Allí para determinar, o sea, qué tan precario es nuestro sistema académico en el desarrollo del idioma y del lenguaje. ¿Por qué no aprendemos a hablar un correcto idioma? Es sencillo, porque no tenemos ni un idioma. Tenemos la lengua del castellano, que no es una lengua, es un dialecto. Muchos dicen que nosotros hablamos el mejor español del mundo. No se puede hablar el mejor español del mundo cuando hay inmerso en nuestro contexto vocablos indígenas, modismos y muletillas. Es imposible. O sea que ese es otro mito también. Digamos, ahorita hablábamos detrás de cámaras también de algunos mitos sobre el cerebro también, pues ya que hemos tocado también ese tema. Digamos como lo del 10%, usar el 10% o por ejemplo las inteligencias múltiples. Cuénteme un poco sobre esa crítica que usted tiene hacia, digamos, esas teorías pues que ya se van convirtiendo en mitos. Es un mito que quiero que despeje Sofía. Sofía, despejemos el mito del cerebro de acuerdo al concepto de las investigaciones que hemos hecho en el Centro de Investigaciones Generalizadas.
El padre de nuestra física me dio su desesperanza al no ser escuchado, expresó. Esos grandes personajes que se proponen descubrir la verdad y no llegan a encontrarla nunca me ponen enfermo. No consiguen encontrarla porque siempre miran en el lugar equivocado. El doctor William James en 1890 expresó que solo usamos una pequeña parte de nuestro cerebro, y el científico Albert Einstein concluía que solo usábamos el 10% de nuestro cerebro, mito que se acerca a los 130 años. Hoy desde el Centro de Investigaciones Generalizadas, después de un análisis profundo de todos los que al tema se han referido y de todos los estudios comunicados e informes al respecto, determinamos que el uso de nuestro cerebro depende del desarrollo de cada individuo. El cerebro es considerado la máquina más compleja de todo el universo. Es dinámico, evolutivo y transformable. Por lo tanto, en su uso es totalmente imposible, científica o matemáticamente, generalizarle o cuantificarle. Imagínense yo, el cerebro, o sea, es una masa extraordinaria. Si nosotros emergiéramos en el concepto, por ejemplo, que ya abandonó la ciencia, ni lo saben los profesores ni los académicos, sobre el concepto de Alexander Romanovich Luria, ahí ya sé prácticamente un punto de partida de cualquier educación del planeta. El doctor Alexander Romanovich Luria expresa de que el secreto del desarrollo de un ser humano está en el procesamiento, almacenamiento y desarrollo de información. Desde el Centro de Investigaciones le agregamos algo. Está en la toma de información, procesamiento, almacenamiento y desarrollo de esta información. Allí yace su evolución o su frustración. Un profesor que no le enseña a usted lo correcto, no le está enseñando nada, al contrario, le está haciendo daño a su masa encefálica. Y de acuerdo a cómo usted tome esa información, la procese, la almacene, es el desarrollo de la misma. Emerjamos los estudiantes en este tema a ver qué pasa. El profesor debe estar en la facultad definitiva de decirle al alumno quién es facultativamente. Y si este concepto de que él pretende imprimirle está de acuerdo con su facultad principal o no está de acuerdo. No podemos generalizar más la educación porque todos los cerebros son diferentes. Claro. En cuanto, digamos, si la facultad principal de alguien es, digamos, la artística, ahí, digamos, cómo se podría desarrollar o cómo se podría impulsar, pues, ese potencial que tiene. Ya que, digamos, por ejemplo, el de Sofi vemos que es como el lingüístico, o cómo más se podría definir ahí con el de Sofi. No, Sofi es mucho más que el desarrollo del lenguaje. Ella en la medida que toma la información, la procesa, la desarrolla y la almacena, o sea, con mucha fluidez. Sí. ¿Qué pasa con Sofi? Tiene almacenadas una cantidad de palabras que incluso no conocen muchos profesionales, ni el sentido, ni el significado. Ella ya empieza a ser inquieta. Usted es lo que la sociedad hace de usted. Nosotros somos, cuando nacemos, un papel en blanco. Depende de nuestro desarrollo, lo que quiera imprimirle ese padre de familia o el sistema de educación a ese papel que quiere escribirle a la historia de su hijo. Eso aprende. Si usted es una buena para hacer empanadas, ¿quién va a ser su hijo? Si usted le enseña, una buena empanadera. Si usted mantiene en el gimnasio, ¿qué va a hacer su hijo? Va a ir al gimnasio, va a conocer todo ese tejemaneje que se maneja en un gimnasio. O sea, también hay que centralizar la educación de acuerdo a los entornos. Por ejemplo, ¿qué hacemos acá si le enseñamos a manejar un motor fuera de borda a un niño? No somos costeños, no lo vamos a echar al mar ni vamos a atravesar un río, no. O a un costeño enseñándole a coger café, ¿para qué? O sea, hay que clasificar también las educaciones de acuerdo a los entornos. Y de eso no nos damos cuenta acá, porque hay una educación generalizada que nos está asesinando las facultades mentales libres. Yo quisiera que me escuchara la ministra de Educación, que me diga, hombre Gilgar, mire a ver qué es lo que usted está hablando, a ver si es verdad o es mentira. Estoy dispuesto a que recoja a todos los neurocientíficos del país, a todos los mejores psicólogos, y que planteemos otra situación en los modelos de educación. Con el modelo Galileo Galilei que yo expongo, es muy sencillo aprenderlo. ¿Qué es el modelo Galileo Galilei? El modelo Galileo Galilei es un sistema de educación parecido a cualquiera. Simplemente que evacuamos los llamados rellenos académicos.
Acá somos puntuales en imprimir un concepto de educación. Por ejemplo, si usted no tiene un cerebro abstracto, es comprobado científicamente que al tratar de ingresar en los alumnos temas abstractos, cuando no poseen un cerebro abstracto, es un daño cerebral irreparable. Y eso lo hacemos aquí indiscriminadamente. El doctor, lo voy a exponer en la conferencia en el Club de Leones el día 16. Sí, ¿qué se viene, por ejemplo, ahí para ustedes, para Sofi, que también Sofi ha sido conferencista, también eso lo debe saber nuestra audiencia? Ella es conferencista desde los 5 años, tiene 6. A los 4 meses de haberla ingresado en este sistema, esto no es al azar, no. Yo primero investigué si podíamos o no desarrollar este sistema con Sofi. Y el doctor David Berlinski es el experto en analizar la problemática del desarrollo del lenguaje en los niños y determina de que después de los 4 años un niño puede aprender un idioma complejo. Ella lo inició a los 4 años y medio y a los 5 dio la primera conferencia. ¿Cómo llevar a un niño como Sofi a pararse frente a las cámaras, a manejar micrófonos, a manejar el lenguaje, a perder todo ese temor? Es muy fácil, dentro del sistema Galileo Galilei le garantizamos esto. Y las personas que, digamos, quieran escuchar las conferencias de Sofi, ¿cómo pueden, digamos, como asistir? ¿A dónde No, esto va a ser Voz Populi en todo el país, porque ya nos han llamado más o menos, tenemos 64 pendientes, conferencias a nivel nacional. Yo quisiera antes que esto pasara, de pronto indisponer a la comunidad en contra del magisterio del Estado, en lo que el Estado me escuchara y me dijera, hombre, ¿cuál es el temaneje de ese asunto que usted maneja? ¿Cuáles serían los resultados? ¿Qué es el sistema Galileo Galilei? Con este sistema, si lo desarrollamos en un niño, a los 16 años le garantizo a los padres de familia, este niño puede ser profesor en cualquier parte de Hispanoamérica de español, aprende 2 idiomas correctamente, tiene un pensamiento científico, tiene principios elementales, y ha desarrollado todo el lenguaje y todo lo… por ejemplo, ubiquémonos en un punto, yo hay televidentes. ¿Qué pasaría si su hijo fuera un excelente orador, hablara muy bien? ¿Qué pasaría si desarrollara un correcto idioma español? ¿Qué pasaría si desarrollara un inglés fluido? ¿Qué pasaría si tuviese los principios elementales bien fundamentados? Honradez, honestidad, seriedad, puntualidad, y tuviese un pensamiento científico, además de los demás temas que se deben desarrollar en los niños, ¿no? El ejercicio, la diversión, todo esto. Yo no omito nada de esto, no. Es simplemente llegar al punto determinado del neurodesarrollo, del correcto neurodesarrollo de nuestros estudiantes, que es lo que al parecer acá no conocemos. Esto es fundamentado desde la ciencia, desde los principios científicos y el recorrido, el barrido que hacemos a nivel general de todas las educaciones del planeta, donde analizamos los pros y los contras de cada educación. ¿Qué podemos quitarle a aquella educación y fundamentar acá? El Perú fue uno de los primeros en fundamentar el sistema de Singapur, pero ¿qué pasó? No había quien lo enseñara. Entonces, en la educación se define algo muy determinante. ¿Por qué el estrés académico? El estrés académico no debe de existir. Debería ser un deleite. Claro, el estrés académico yace o nace o tiene origen, o el trasfondo es este. Usted está en el terreno equivocado, o sea, está aprendiendo lo que no está facultada para aprender, o el profesor de turno no le sabe enseñar. Ese es el estrés académico. O sea que no debe existir estrés académico. Y en esto nos dan cátedra a los japoneses. El japonés es principios elementales los primeros 5 años, aprender a leer, a hablar, a escribir, el segundo idioma y un principio científico chico. Cuando el japonés entra a la universidad, para ellos es un juego, porque ya lo tienen todo. Y se acaba esta apreciación de muchos profesores. Cuando llegamos a la universidad, perdón, ¿usted de qué colegio viene? Esto es humillante. Yo creo que Sofi es un gran ejemplo, digamos, de transformación también social. Y yo creo que de acá se pueden derivar muchísimas cosas. Ojalá aumente también los presupuestos para la educación. Ahora estamos como con un 0,4%. Ojalá, digamos, estos ejemplos nos hagan crecer más. Yo sé que Sofi estuvo, bueno, y yo creo que muchos la vimos ahorita, el 21 de noviembre, del día del inicio del Gran Paro Nacional. Y Sofi también, digamos, se tomó el micrófono, se tomó su voz. Sofi quiere también hacer una aclaración
hacia, digamos, al presidente Duque, porque el mensaje fue para el presidente Duque esa vez, pero ahora quiere darnos una aclaración también. ¿Es así, Sofi? Sí, Sofi quiere aclarar. Sofía, dinos dígale al señor presidente Duque de que el tema no era directamente con él, aunque sí lo involucramos. Escúcheme, señora periodista, hago una aclaración. Señor Iván Duque, el mensaje que vimos en la Plaza de Bolívar no era solamente para usted, es para todos los políticos que han participado en la vida pública del país. Hago énfasis o hincapié en la frase: en Colombia no hay una verdadera educación, no hay quien la imprima correctamente. Y no somos políticos, esto es ciencia al servicio de la educación. Sí, muchos televidentes o youtubers imprimieron el concepto general de que nosotros éramos de algún partido político. No somos políticos en lo absoluto, no somos uribistas, no somos petristas, no somos del verde, no somos de izquierda, de ultraderecha, derecha, no, esto es ciencia, pura ciencia, al servicio de la educación, no de Colombia, de Hispanoamérica, porque si hacemos un barrido la queja es general. Y es más, de los conceptos sí, de cada país, de los expertos es, no hay un modelo, no hay quien lo enseñe. Nosotros decimos, si hay un modelo y hay quienes lo enseñen, lo que no hay es un verdadero modelo, ni quienes lo impriman correctamente, eso es lo que nos ha pasado. Pero podemos desarrollar, Isaac Newton, por ejemplo, en 18 meses desarrolló los principios, el libro que transformó prácticamente el planeta. Nosotros en 6 meses podríamos desarrollar un sistema de educación que podríamos exportarlo a todo el mundo o el bloque de hispanohablantes, porque estamos en términos generales degradados en nuestra educación y no podemos seguir siendo la cenicienta del planeta, porque los resultados más sobresalientes en las pruebas PISA internacional fue el de Chile, 51. En 65 países quedó de 51. Nosotros llevamos 2 años consecutivos en el último lugar. Bueno, para tener más Sofis aquí en Colombia necesitamos también realmente mucho apoyo. Por favor, estén pendientes también de las conferencias y de todo esto que nos está planteando nuestro investigador neurocientífico. Lastimosamente el tiempo en televisión es muy corto, pero en serio muchísimas gracias por estar aquí. Espero tenerlos pronto nuevamente acá y también que de alguna forma se siga proliferando este mensaje y ver que la educación puede tener otro rumbo. Sí, realmente agradeciéndola yo y al canal CNC y a todo mi equipo de producción por acercarnos a este canal y de verdad la educación puede cambiar en el país. No necesitamos salir a la calle a gritar, a reventar vidrios, no. Yo siempre he dicho una frase, yo y señores televidentes: el hombre que recurre a la violencia es porque carece en cualquier aspecto de inteligencia. Usemos la inteligencia, que de verdad podemos salir del atolladero donde estamos hace muchos años. Gracias, Joan, muy amable. Muchas gracias. Gracias, señores televidentes. Muchas gracias a usted por invitarnos a esta amable invitación. Bueno, ustedes también. Hola amigos de Calarcas, soy Sofía García Ruiz, interlocutora del Centro de Investigaciones Generalizadas, donde miramos la educación desde el punto de vista científico y donde nada que no tenga una prueba puede ser expuesto. Hoy extendiéndoles una grata invitación para el día 16 de diciembre a las 4 p.m. en el Club de Leones, donde despejaremos las dudas en torno